Posiblemente nosotros no sabemos por qué Dios hizo algunas cosas. Puede ser que no sepamos por qué es que nos salvó, pero sí sabemos para qué nos salvó. Tome asiento, que la Biblia sí declara abiertamente. La verdad es que quizás no podemos entender todo lo que implica las bendiciones de Dios, pero lo que sí sabemos es para qué es que Dios nos ha salvado. Incluso sí sabemos por qué es que Dios nos ha incluido, acerca de por qué nos incluyó Dios en su iglesia. Esas cosas sí la Biblia las declaran de una forma abierta. La Biblia sí nos muestra de una manera amplia de cuáles son los propósitos de Dios para que nosotros conformemos parte de su iglesia. Le invito ahí en su lugar a que oremos y pidamos juntos la iluminación de Dios. Padre, gracias por tu presencia, gracias por tu Espíritu. Pedimos, Señor, hoy ser instruidos por ti. Queremos que seas tú, Señor, a través de tu palabra, el que nos esté enseñando, Señor, para que no sean nuestras ideas, no sea lo que nosotros creemos que debe de ser tu iglesia, porque tu palabra dice, Señor, qué es lo que debe de ser tu iglesia. Permítenos entonces aprender ahora a través de ti, Señor, qué es lo que tú quieres para con cada uno de nosotros y de qué manera nuestra vida habrá de honrarte y darte a ti la gloria. Te bendecimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. A lo largo de las semanas anteriores hemos estado repasando algunos de los temas que tienen que ver justamente con la idea de Dios de podernos colocar a cada uno de nosotros como parte de un solo equipo. Y algo que la Biblia claramente muestra es que cada uno de nosotros formamos parte de un solo proyecto. ¿Sabe? La verdad es que Dios tiene un solo proyecto para su iglesia, porque el Espíritu de Dios es uno y porque a través del Espíritu de Dios que actúa en la vida de cada uno de nosotros, nos van a ir mostrando día a día que nosotros nos necesitamos mutuamente. Así es que en el plan de Dios está justamente que podamos cumplir con sus propósitos como parte de una comunidad, es decir, formamos parte de un solo pueblo, y cuando Dios en su gracia decide incluirme como parte de una iglesia local, Dios me coloca en una iglesia local justamente para que a través de esa iglesia local mi vida cumpla a los propósitos de Dios. El desarrollo personal que Dios quiere brindarme o brindar a cada creyente, Dios lo va a hacer justamente cuando me coloca en una iglesia local. Entonces, el valor de la iglesia local es importantísimo. A través de eso cada uno de nosotros aprendemos dos cosas importantes. La razón de estos temas tienen que ver, primero, porque el amor de Dios sea arraigado en medio de esta comunidad, pero segundo también para que el testimonio de la iglesia en su conjunto, como el grupo de creyentes, cada uno de nosotros a través de nuestro testimonio, estemos también alcanzando a la comunidad que nos está rodeando. Entonces, ambos elementos son esenciales. La idea de el amor el amor de Dios en medio de cada uno de nosotros, y por el otro lado también la oportunidad de testificarles a la comunidad acerca del amor de Dios. Ambos son importantes, son esenciales, pero también ambos implican un punto de equilibrio entre cada uno de nosotros. No puede la iglesia simplemente encerrarse en vivir hacia dentro de sí misma y experimentar amor solamente entre ellos. Eso no puede ocurrir. Tampoco puede simplemente lanzarse y testificar y lo que aquí adentro no esté ocurriendo. Entonces ambos elementos necesitan ser puestos en equilibrio, y esa es la forma en cómo Dios va a hacer las cosas. Hemos visto en las semanas anteriores, permítame hacer un breve resumen acerca de los elementos que hemos considerado, y nos van a servir de base justamente para el tema de esta mañana. Número 1, estuvimos considerando la idea de la importancia que tiene que ver con tener compañerismo juntos. Eso tiene que ver más que con una idea nuestra, tiene que ver primero con los propósitos de Dios. Quiero que considere esto. En primer lugar, la Biblia dice que nosotros fuimos creados para disfrutar compañerismo. Dios nos creó como seres sociales. Cuando Dios crea a Adán y Eva, ¿sabe? Dios no solamente lo creó para que Adán permaneciera ahí, sino que incluso la Biblia dice, vio Dios que el hombre estaba solo y necesitaba a alguien semejante a él para que pudiera seguirse desarrollando. Entonces Dios crea a Eva. Somos seres sociales. Entonces no solamente es la relación de la pareja, sino también la relación de la comunidad. ¿Por qué? Porque entonces ahora sí que están Adán y Eva juntos, entonces Dios les hace una encomienda: reprodúzcanse,
que no simplemente se trata de tener hijos, sino específicamente porque Adán y Eva son imagen de Dios. En ese momento Dios les da una instrucción: reproduzcanse con otros que también van a ser imagen de Dios. Entonces eso nos lleva no solamente a la idea de tener hijos e hijas, sino particularmente a que la imagen de Dios sea reproducida como Dios me la dio a mí, sea reproducida también en los demás. Entonces eso tiene que ver también con el trabajo de discipulado, porque cuando nosotros estamos presentando el evangelio a otro y discipulando a otras personas, entonces la imagen de Dios se va a reproducir también para la vida de cada uno de ellos. Entonces ese es uno de los temas. Ahora, si tomamos a Jesús como uno de los modelos, fácilmente podemos observar a través de los evangelios que Jesús vivió también en compañía con muchas otras personas. Entonces Jesús tenía un grupo de 12 con los cuales estaba participando, pero también, si vamos al libro de los Hechos, podemos ver que hay un grupo como de 120 hermanos que formaban parte de ese grupo con Jesús. Entonces podemos ubicarlo en varios grupos. Podemos hablar de una congregación, 120 personas. Podemos hablar posiblemente de un equipo ministerial de 12 personas. Y podríamos incluso hablar de un compañerismo mucho más íntimo con Jacobo, Pedro y Juan, solamente con 3. ¿Se da cuenta? Entonces podemos hablar entonces de cómo el ministerio se desarrolla en un círculo grande, en uno más pequeño, incluso en la intimidad solamente con algunos de los que van a ser discípulos suyos. ¿Se da cuenta? Esos elementos tienen que ver con los diferentes círculos de relación con los que nosotros estamos. Piensa un poco en la iglesia. La iglesia tiene una congregación muy grande, posiblemente, donde hay algunos cientos de personas que se reúnen. Pero también hay pequeños equipos ministeriales que trabajan en áreas mucho más cortas, ¿sí? Y todavía hay grupos mucho más pequeños donde se está prodigando atención, cuidado y servicio a cada uno de ellos. Entonces, la idea de que la iglesia tenga también grupos pequeños es justamente a partir de eso. Nosotros no solamente nos desarrollamos en función de lo que está ocurriendo, sino que también desarrollamos grupos pequeños, porque a través de los grupos pequeños nosotros podemos alcanzar a otras personas. Entonces, la idea de grupos pequeños es muy importante. Por eso es que la iglesia desarrolla grupos pequeños. Tengo un poco de problema con mi presentación. Creo que nos desconectamos de la red. Si me ayudan por ahí alguien en la cabina, gracias. Ahora, ¿sabe? Ustedes van a tenerla que avanzar probablemente. Entonces, una de las ideas es esta. Es importantísimo que usted participe en un grupo pequeño. Si en verdad quieres desarrollarte, participa en un grupo pequeño. Déjeme insistir en que es un grupo pequeño de discipulado. En eso consisten los grupos pequeños, en grupos pequeños de discipulado, donde tú puedes no solamente aprender, sino también descubres cómo vas a servir. ¿Sabe? La verdad es que eso se vuelve algo muy, muy importante. Los grupos pequeños nos sirven justamente para eso, pero son grupos pequeños de discipulado. La idea de Jesús, justamente, cuando Él estaba trabajando con los 12, era hombres y mujeres que estaban siendo discipulados. Realmente ahí eran básicamente hombres, pero había otras mujeres que también formaban parte. Ellas no fueron apóstoles, pero también había otras mujeres que también estaban sirviendo. Seguramente se acuerda de dos hermanas muy conocidas en el Nuevo Testamento, Marta y María, ¿se acuerda? Amigas de Lázaro, pero también ellas eran discipuladas con Jesús. De hecho, cuando Jesús llega a la casa de Lázaro, no llega simplemente a comer, sino que llega justamente y ahí está explicándole la palabra. María ha tomado justamente eso que dice las Escrituras, es la mejor parte. Seguimos. Ahora, número 2, Dios nos ha llamado también a que cada uno de nosotros entonces crezcamos juntos, porque juntos vamos a crecer mejor. Entonces, tu mano no puede crecer si está separada del cuerpo. Piénsalo, o sea, si tú la cercenas, no va a crecer. La iglesia tiene que caminar en su conjunto. ¿Sabe? Hace muchos años aprendí algo en el ejército. Estaba haciendo mi servicio militar y alguno de los oficiales que estaban ahí a cargo nos preguntó, dice, me tocó hacer el servicio militar, éramos 640 conscriptos, de eso sí me acuerdo, todo el batallón, y un día nos pregunta, dice, ¿a qué velocidad avanza un batallón?
y ya nos habían dado instrucciones de cuál es el paso veloz y cuántos pasos tienes que dar por minuto, etcétera. Te dan mucha información de ese tipo. Los soldados miden absolutamente cualquier cantidad de cosas. Entonces, nos hizo una pregunta: ¿a qué velocidad avanza un batallón? Y la respuesta era muy sencilla, pero muchos de ellos empezamos a hacer cálculos a qué velocidad podía avanzar. Y dice, no, dice, un batallón avanza a la velocidad de su hombre más lento. Porque si deja a un hombre atrás, es un hombre muerto. Por eso es que tenemos que aprender a caminar en conjunto. Vivimos y formamos parte de un cuerpo. No podemos crecer espiritualmente si nosotros mismos estamos apartados del cuerpo local de creyentes. No es así como van a ocurrir las cosas. Es más, Dios nos ha colocado a cada uno de nosotros formando parte de una comunidad, para que ahí en medio de una comunidad nosotros crezcamos y nos desarrollemos. Entonces, esa parte es muy importante. Seguimos. Ahora, número 3. Porque juntos vamos a poder servir mejor. Esto es muy, muy importante. Piense en eso. Llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor y unidos en el alma y pensamiento. Pablo dice esto a la iglesia de los Filipenses y tiene una razón para hacer todo ello. Esta idea de llénenme de alegría con esto, siendo de un mismo parecer, ¿sabe? Esto consiste básicamente en esto. No es que posiblemente nos vamos a poner de acuerdo a ver qué tipo de ropa traemos todos para el próximo domingo. ¿Sabe? Esa parte no es la esencial. No es esencial que nos pongamos de acuerdo y el próximo domingo venga, por favor, todos en color rojo. Bueno, a lo mejor alguno me puede decir, dice, yo ni siquiera tengo una camisa roja. Pero esa parte no es esencial. En donde sí tenemos que tener unidad. Tenemos que tener unidad en cuanto al propósito. El propósito de Dios para su iglesia es sencillo: que crezcamos, que nos multipliquemos. Eso es sencillo, ¿sí? En eso es donde sí tenemos que estar caminando juntos. Todos fuimos llamados a un solo objetivo: a que crezcas individualmente en tu propia relación con Cristo, y creciendo en una relación con Jesucristo, tu vida fructifique para la gloria de Dios, ¿sí? Para que seas bendición de otros. En eso no hay cosas en las que tengamos que discutir. Realmente todos podemos caminar porque Dios nos ha provisto herramientas para todo eso. Entonces todos podemos crecer en Jesucristo. Dios puede hacer crecer a cada uno de los que estamos aquí porque Dios ha decidido hacerlo de esa manera. Entonces todos podemos crecer, todos podemos encontrar los elementos para poder fructificar. Pero sabe, primero tenemos que crecer, nacer de nuevo, crecer y multiplicarnos. Es un principio biológico, ¿se da cuenta? ¿Sabe? Dios usa los principios biológicos por una razón: porque Dios creó a esta naturaleza. Y nosotros formamos parte de esa misma naturaleza porque también fuimos creados por Dios. Entonces, justamente fuimos para eso. Ahora, también juntos adoramos. Entonces, la idea de adorar juntos es porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Quiero que observe eso. Dios decide estar aquí. Si alguien preside el culto, olvídese del que está al frente. ¿Sabe? Este lugar es importante, no por los que estamos parados en esta plataforma. Este lugar es importante porque donde su pueblo se reúne para adorar, ahí la presencia de Dios se hace manifiesta. Eso es lo que hace importante el lugar. La realidad es de que puede ser en este lugar, pero también me ha tocado y acompañar a muchas iglesias. ¿Sabe? Me ha tocado estar predicando para una iglesia que se reúne abajo de un árbol, y abajo de un árbol ahí Dios es glorificado, porque donde está su pueblo reunido para adorar, ahí Dios va a derramar de su gracia. Entonces, cuando estamos juntos y adoramos, podemos experimentar de la comunión y de la bendición de Dios. No quiere decir que de forma individual no lo puedas hacer, pero no es lo mismo cuando te pones a cantar una alabanza allá en la regadera en tu casa, que cuando vienes y cantas con todo el pueblo de Dios, porque también entre todo el pueblo de Dios somos motivados para poder llegar más lejos, para poder alcanzar a otros y que nuestro gozo tenga una perspectiva diferente. Entonces podemos seguir en eso. Juntos también fuimos puestos aquí
para poder alcanzar a otros. Una razón del ser iglesia tiene que ver con que la iglesia, la Biblia dice acerca de la iglesia, y no solamente como individuos, sino también como parte de una comunidad, dice, ustedes son sal y luz de este mundo. Entonces, vivan de una manera que sea digna de las buenas noticias de Cristo. El testimonio nuestro es importantísimo. Tu testimonio individual es importante. ¿Sabe? Si algo tenemos que cuidar, cada uno de los que hoy estamos aquí, es no ser causa de tropiezo para otra persona. El apóstol Pablo tiene muchas recomendaciones acerca de eso, y la Escritura de verdad tiene muchas recomendaciones. Dice, que no sea que por tu causa el nombre de Jesucristo sea vituperado. Es una palabra rara. Que nadie hable mal de Cristo por causa de ti. Dios nos llamó a formar parte de un pueblo. ¿Sabe? A veces se lo digo con tristeza, pero en algunas ocasiones me ha tocado escuchar de alguien que dice, ¿ya ves? Y dice que es cristiano. ¿Sabes? Cuando eso ocurre, no es el testimonio individual. Claro que a lo mejor están hablando mal de una persona, pero el problema es que por una persona a todos los cristianos nos califican igual. Por eso nuestro testimonio individual y colectivo es muy, muy importante, porque nuestra propia vida debe de dar testimonio acerca del Dios en el que hemos creído. Bueno, estos son los elementos que hemos considerado. Ahora vamos a regresar a nuestra epístola, por favor, de Colosenses capítulo 3, y en ella vamos a considerar solamente 3 elementos que desde mi punto de vista van a dar el ABC de cómo seguir construyendo. Ya hemos hablado acerca de esto. Número 1, necesitamos hombres y mujeres nuevos. Para que la iglesia siga creciendo, necesitamos hombres y mujeres que sean transformados por la presencia del Espíritu de Dios. Inciso B, letra B, una sociedad de iguales. Estos textos realmente están, ahora los vamos a ver, en la misma epístola de Pablo a los Colosenses. Hombres y mujeres nuevos. Y la letra C, presididos por Cristo Jesús. Piénselo solamente. Se da cuenta que hay una idea lógica. Los hombres y mujeres nuevos tienen que haber nacido de Jesucristo. B, pero tiene que ser, porque fueron puestos en una sociedad de iguales, ¿sí? Entonces, en una iglesia no puede haber distinciones de clase. Y letra C, todos y cada uno, no importa quiénes seamos, todos necesitamos ser presididos, es decir, guiados por la presencia de Cristo. Ahora sí, vamos a ver el inciso A. Número 1, letra A, hombres y mujeres nuevos. Dios nos ha llamado a eso, a que seamos hombres y mujeres nuevos. Veamos este versículo, versículo 10. Se lo puede ver realmente en su Biblia, aunque está aquí en la pantalla. En realidad, ustedes son personas nuevas que cada vez se parecen más a Dios, su Creador, y cada vez lo conocen mejor. ¿Se da cuenta? Eso es algo de lo que Dios está diciendo. Entonces, la base para el crecimiento de una iglesia no es la instalación, no son los programas. La base es nacer de nuevo. Esa es la base. Si las personas no han nacido de nuevo, no va a haber crecimiento espiritual. Si las personas no hemos nacido de nuevo, de una u otra manera vamos a seguir actuando con nuestros viejos principios. ¿Sabe? Todos de forma natural en la sociedad aprendimos cómo hacer algunas cosas. Todos aprendimos de cómo hacer algunas cosas. Y el que no lo aprendió seguramente tuvo que haber nacido en un planeta distinto. Todos sabemos cómo transar y cómo robar. ¿Cierto o no? No lo hacemos probablemente debido a una nueva naturaleza que Cristo nos ha dado. Esa es la diferencia. Pero no es que no sabemos hacer lo malo. Es más, sabemos cómo hacer esto, sabemos cómo negociar, hay muchas cosas que sí sabemos, porque toda la cultura en donde hemos vivido, toda la cultura está marcada así. Así se mueve esta sociedad. Ahora, cuando nazco de nuevo, entonces, si me permiten ahora sí, es como un cambio de chip. Entonces, mi chip viejo
que finalmente era mi corazón, que estaba corrompido y demás. Tengo que dejar ese chip a un nuevo, porque realmente no soy yo que lo dejo. Es Dios quien lo hace. Es Cristo que viene, me cambia el chip, me pone un corazón nuevo. Eso dice también el profeta Jeremías: te daré un nuevo corazón, ¿sí? Entonces no es algo que yo hago. Usted no puede cambiarse el corazón solo. No se puede. Pero tiene que ser el Espíritu de Dios quien viene y te cambia el chip. Cuando Dios cambia tu corazón, entonces empiezan a cambiar tus motivaciones, tus actitudes, empieza a cambiar tu forma de pensar. El apóstol Pablo lo dice de una forma increíble, dice: nos fue dada la mente de Cristo, y cuando tienes la mente de Cristo, empiezas a pensar en función de lo que Cristo quiere y no de lo que tú quieres, ¿sí? Entonces, para eso nos va a llevar a un proceso de santificación o de desarrollo espiritual. Desarrollo espiritual, en las confesiones de fe de la iglesia, dice, eso se llama proceso de santificación. Y el proceso de santificación es algo muy sencillo, pero déjeme decirle algo de una vez. Si solamente vienes al culto y hasta el próximo domingo vas a recibir algo de la palabra de Dios, déjame decirte, no es suficiente. Eso no es suficiente, créeme, de verdad que no va a funcionar. Es algo sencillo. Déjeme regresar un poco a esos principios biológicos. Es como tratar de que comes hoy en la mañana y no vuelves a comer ningún alimento más hasta la próxima semana. ¿Sabes lo que puede pasarle a tu cuerpo si haces eso? ¿Cuántos días crees que vas a aguantar sin comida? Así es que si tu forma de alimentarte de la palabra de Dios es lo que vienes a escuchar este domingo y hasta el próximo domingo, y resulta que el próximo domingo me cayó visita, bueno, vengo el siguiente. Si es así, olvídate de crecimiento espiritual, porque no va a ocurrir. El crecimiento espiritual, el desarrollo que nuestra vida en Cristo necesita, tampoco va a ocurrir por un montón de cursos que tomes. Yo mismo tuve que estudiar muchos cursos. ¿Sabes? El desarrollo espiritual no ocurre porque yo sepa más. Puedo saber más, y está aquí. Es bueno saber más. Pero la presencia del Espíritu de Dios no actúa solamente aquí. Tiene que moverme integralmente. Y no solamente es lo que sé, sino el cómo actúo, el cómo vivo, el cómo me relaciono. ¿Sabes? Ahí es donde se vuelve distinto. Ahora, hay un medio que Dios nos ha dado y está al alcance de todos nosotros, pero tienes que usarlo. Es un medio de verdad bien sencillo, pero tienes que usarlo. La única forma de que esto pueda ocurrir, de que de verdad pueda convertirse en bendición para ti, es solamente si lo utilizas. Si no lo usas, no va a funcionar. Pero es un medio sencillo por una razón. Todas las cosas que son para bendición nuestra, Dios siempre las ha puesto de una forma sencilla. Siempre. La forma en cómo Dios nos enseña es esta. Lee tu Biblia. Lee tu Biblia cada día. Cada día. Hay un canto infantil incluso: lee tu Biblia y ora cada día. Es un cantito infantil, pero sabes, es importantísimo que leas tu Biblia cada día, por una razón. No se trata de lo que Dios le dijo a tu pastor para ti. Realmente, cuando entramos en una relación con Cristo, el asunto está en ¿qué dice Dios para ti? Y no vas a descubrir qué es lo que dice Dios para ti a menos de que tú leas la Biblia. Por eso la lectura de la Biblia es esencial. Número 1. Entonces, lectura de la Biblia es pasar tiempo con Dios todos los días. Lectura de la Biblia. Número 2. Entonces, medita. Y esa meditación es: ¿qué quiere decir Dios para mí? Déjame decirle, ¿tienen Biblia los que están aquí? ¿Todos tienen Biblia o acceso a una Biblia? ¿Sí?
¿Alguien no tiene una Biblia? ¿Alguien no tiene? Porque si no la tiene, no tienes Biblia. Ahorita hablamos. Me recuerdas al salir. Tienes que llevarte una Biblia hoy, ¿sí? ¿Por qué? Porque no quiero pedirles que hagamos algo que a lo mejor no tengo la herramienta con qué. Y la herramienta básica es justamente nuestra Biblia. Entonces, Dios mediante, ahorita solucionamos eso. Ahora, número 1, leer la Biblia, después meditar. La mejor forma de meditación, se la voy a poner de una forma más sencilla. Puedes hacer una de las más grandes inversiones en tu vida espiritual. Cómprate un cuaderno y un lápiz. Y apunta en ese cuaderno y en ese lápiz lo que tú estás aprendiendo de ese pasaje de la Biblia. Entonces, si quieres de verdad aprender, no solamente leas, sino escribe lo que tú aprendiste ese día en tu Biblia. Si quieres comprar los materiales que ya existen hechos para eso, perfecto, úsalos. Pero si no quieres o no puedes gastar, cómprate un cuaderno de esos más baratos y un buen bolígrafo, y ahí apunta lo que Dios te dice cada día. Número 3, ora. ¿Sí? Ya está ahí. Ora. Esa parte es importante, pero por favor, haz esto. Ora en función de lo que el texto te dice a ti el día de hoy. ¿Sí? Yo sé que todos tenemos motivos de oración. Y si me preguntan acerca de mis motivos de oración, suele llegar a mi cabeza, mis hijos, mis nietos, etcétera, y empiezo a llenarme de cosas. Olvídate un rato de eso. Cuando hagas tu devocional, lee tu Biblia. Y si dice, Jehová es mi pastor, déjeme usar un texto clásico. Si dice, Jehová es mi pastor, entonces tú puedes orar, decirle, Dios, te doy gracias porque no soy una oveja que no tiene pastor, sino porque tú cuidas de mi vida. Puedes orar así, ¿sí? Quizás puedes orar en el mismo salmo diciendo, Señor, te doy gracias porque aunque estoy pasando por un valle de sombra y de oscuridad, yo sé que tú estás ahí. Gracias, Dios, porque sé que estás ahí. ¿Se da cuenta un poco del ejemplo? Necesitas orar en función de lo que el texto dice. Número 4, actúa. Esa parte es importantísima. Ya leí. Tal vez leí sobre un Dios que es misericordia. Quizás Dios me lleva a actuar en misericordia para con otras personas. Hay muchísima gente en esta ciudad que necesita experimentar de la misericordia de Dios. Y el medio que Dios va a usar para que otras personas experimenten de su misericordia somos nosotros mismos. Tal vez es un vecino tuyo, tal vez es un amigo, tal vez a veces ni siquiera un pariente tuyo, simplemente es la empleada que está en el negocio de la esquina donde yo paso todos los días. Por lo menos pasa y salúdala. Dale una palabra de aliento. También ella está conflictuada. Ella vive en las mismas situaciones y a veces peor que nosotros, porque su sistema económico está mucho más conflictuado que el nuestro, ¿sí? Quizás yo no tengo que preocuparme de qué voy a comer mañana. Ella probablemente no sabe ni siquiera si va a comer mañana. ¿Sabes? Hay oportunidad de hablar con ellos y de ejercer misericordia. ¿Qué es lo que Dios te dice a ti? Y tenemos que buscar cómo ponerlo en práctica cada día, ¿sí? Eso, para los que le gustan las palabras raras, eso se llama lectio divina. Y no es otra cosa más que lee tu Biblia, ora cada día. Y aquel canto infantil dice, y tú crecerás. Así dice el canto infantil. Sí, los que tengan niños, capaz que alguno de sus niños se sabe ese canto. Lee tu Biblia y ora cada día y tú crecerás, porque el crecimiento Dios lo va a hacer. Y sabes, cuando hacemos eso, Dios no nos va a dejar que permanezcamos sin fruto en este mundo. Inciso B, una sociedad de iguales. Vamos al texto primeramente, versículo 11. Por eso ya no importa si alguien es judío, si está circuncidado o no está circuncidado. El texto de Reina Valera dice si es bárbaro, escita, etcétera. No importa eso. Lo importante, usted puede ver al final de ese mismo versículo, dice lo importante es que estamos en Cristo Jesús. Eso es lo importante para con cada uno de nosotros. Entonces la idea es esa, la obra de Cristo,
quien nos coloca a todos en un mismo plano. ¿Sabe? No hay cristianos de primera y de segunda. Solamente hay cristianos. ¿Cuántos derechos tienes en Cristo Jesús? Todos los que Él me quiso dar. Porque son los que Él me dio. Ni siquiera son los que yo tengo que ganar. Porque créame que en Cristo Jesús no vas a ganar derechos. En Cristo Jesús no hay derecho de antigüedad. En Cristo Jesús no hay escalafón. Eso ocurre en los sindicatos, ocurre en muchos otros lugares. En Cristo Jesús eres creyente en Cristo y eso es todo. Si acaso, déjame parafrasear un texto de un documento en México, Los sentimientos de la nación, un texto que escribió José María Morelos y Pavón. Dice, él estaba pidiendo de un país de iguales, sin las desigualdades sociales, económicas, políticas o de etnia que llegó a existir justamente y que dieron origen a nuestra independencia. Dice, una sociedad de iguales, dice, donde la única diferencia que pueda haber entre unos y otros sea simplemente la virtud, es decir, que también te estás portando. Pero por lo demás somos una sociedad de iguales. Dios nos hizo iguales. No hay diferencias entre unos y otros. Seguimos, por favor. Entonces, todos somos iguales. Y esa parte es importantísima. Quiero que vea esto. Porque el que nos santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. El que santifica, es decir, Cristo. Y los que somos santificados, nosotros somos santificados. Todos procedemos de un solo lugar, de Dios Padre. Y si Dios es nuestro Padre, de todos nosotros, simple y llanamente, todos somos iguales. No hay diferencias. Por eso aquí acostumbramos llamarnos hermanos. No es que ocultemos los nombres son importantes. Los nombres son importantes, pero a veces usamos la idea de hermanos por una razón, porque esa es la nueva relación en la que Cristo nos llamó a formar parte. Dios nos llamó a eso, a formar una nueva relación en Cristo Jesús y en esa sociedad de iguales. Seguimos para nuestra última letra. Ahora, para poder crecer, todos y cada uno de nosotros tenemos que estar presididos solamente solamente puede haber una cabeza, y la cabeza de la iglesia solamente puede ser una. Podemos leer ese texto. Vean lo que dice: ustedes fueron llamados a formar un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo, y el cuerpo de Cristo solamente tiene una cabeza, y es Cristo mismo. Dejen que la paz de Cristo gobierne entonces sus corazones y sean agradecidos. Quiero que consideres esto. Entender la soberanía de Dios, entender que Dios es nuestro Señor, también nos ubica a cada uno de nosotros acerca de quiénes somos y por qué estamos aquí. Si tienes oportunidad de leer las epístolas del apóstol Pablo, vas a observar una frase que constantemente aparece en la mayor parte de sus epístolas. Empieza él diciendo así: Pablo, siervo de Jesucristo. Porque ese es el papel al que fuimos cada uno de nosotros llamados. Reconocer que Él es el Señor y que nosotros somos siervos. Pero en calidad de siervos, el propósito de Dios se va a cumplir en este mundo a través de los que se reconocen como siervos, porque fuimos llamados cada uno de nosotros a encarnar el reino de Dios. Pablo vivió el reino de Dios, él encarnó el reino de Dios. Jesús encarna el reino de Dios. Cada uno de nosotros somos llamados a encarnar el reino de Dios, y encarnamos el reino de Dios justamente en calidad de siervos. En el cuerpo de Cristo, todos y cada uno de nosotros formamos parte de esos. Dice este texto: anunciamos que Jesucristo es nuestro Señor y que nosotros somos ¿qué? Servidores. ¿Sabe?
cuando los unos y los otros nos reconocemos como servidores. Todos, al final de cuentas, nos reconocemos como servidores de Cristo. Y lo que Tommy hace a favor de unos va a afectar a todo. Déjame usar nada más la letra T como punto de referencia, ya que empecé con uno, porque lo que tú haces va a afectar a otros, ¿sí? Y lo que tú estás haciendo va a beneficiarles, y a veces ni siquiera sabes cómo lo estás beneficiando, pero lo que tú estás también haciendo también de alguna manera va a beneficiar a otros, incluso al mismo Tommy, aunque a veces tampoco Tommy lo sepa. Y hay otra Tommy que está al lado tuyo también, y sé que se pusieron de acuerdo porque usan hasta el mismo uniforme, y se dan cuenta, no sabías, ¿verdad? Pero ya lo sabes ahora. La oración de mi hermana, que a veces la gente no lo sabe, pero la oración de ella bendice a muchos de los que hoy estamos aquí. Y eso ocurre porque lo que tú haces como servidor de Cristo no solamente es una bendición para ti, sino que bendices a mucha gente. Y cuando todos estamos haciendo exactamente lo mismo, cuando tú estás bendiciendo a otros, cuando tus acciones contribuyen a que otros conozcan acerca de Jesucristo, tú estás también bendiciendo a todo el cuerpo de Cristo, porque formamos parte orgánica de un mismo cuerpo. Ese es finalmente el cuerpo de Cristo. Entonces, cuando todos lo hacemos, nos reconocemos como siervos, reconocemos que Él es el Señor, y todos al final de cuentas crecemos, somos bendecidos, pero también todos podemos ser bendición para otras personas. ¿Qué le parece si ahora oramos y pedimos que sea Dios quien use nuestras vidas para sus propósitos? Padre, gracias por darnos de tu gracia, de tu bendición. Gracias porque formamos parte de este cuerpo de Cristo donde tú nos has llamado. Nos llamaste a formar parte de una unidad en Cristo Jesús, y queremos, Señor, ponernos en tus manos. Gracias por lo que tú seguirás haciendo en nuestra vida. Gracias por lo que tú habrás de proveer para que podamos continuar adelante en este proyecto tuyo. Bendecimos, Señor, tu nombre. Nos ponemos en tus manos y queremos que tu iglesia crezca, Señor. Queremos ser un instrumento para que tu pueblo siga creciendo y desarrollándose y alcanzar cada día a más personas. Gracias, Señor, porque tú nos has colocado en una posición de iguales delante de ti, pero de iguales también entre nosotros mismos. Gracias, Dios, porque podemos experimentar así de tu cuidado, de tu bendición, y porque nos llamaste a ser siervos tuyos. Queremos, Señor, honrarte con nuestra vida, con nuestro trabajo, Señor, porque todo, incluso lo que tú nos has dado, no es para nosotros, sino es para la gente que está a nuestro lado. Gracias, Señor, por darnos la bendición de ser siervos tuyos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén, Señor. Gracias.